La rebelión de la clase media. Capítulo 13. La clase media, un faro de esperanza para México. Si no existe esperanza en torno a un México mejor, no será posible vencer a Morena en las próximas elecciones presidenciales. Hoy existe hartazgo, preocupación, enojo, indignación y miedo, y desde luego existen sobradas razones para experimentar todo lo anterior. Pero a pesar del entorno tan complejo que vivimos, debemos ser capaces de presentar una alternativa distinta a la sociedad mexicana para lograr una mayor participación en las urnas. La crítica al gobierno de la 4T no es suficiente. Los ciudadanos requerimos una causa que merezca la pena, una nueva luz en el horizonte, un anhelo realizable. A lo largo de este capítulo, esbozaremos las premisas irrenunciables para mantener viva la esperanza, sin la cual nada es posible. En los tiempos que corresponden, es inexplicable que en ocasiones nos invada el pesimismo y el desánimo. Las cosas ciertamente no han sido fáciles y todos hemos vivido, ya sea en primera persona o en ámbitos muy cercanos, el dolor o la angustia que representa una enfermedad o la muerte de algún familiar debido al COVID-19, la pérdida de empleos, las rupturas familiares consecuencia del estrés y la ansiedad, las afectaciones a nuestro patrimonio a causa de la inseguridad, entre muchas otras cosas. Como telón de fondo a todo ello, todos los días escuchamos la perorata del presidente que dibuja un país que solo existe en su cabeza y que además se dedica a dividir al país con su narrativa de rencor y odio. La clase media no ha estado exenta de insultos y agravios y todos estamos siendo afectados por las decisiones equivocadas e irresponsables que está tomando el presidente de México. El panorama no es desde luego muy halagüeño, pero el desánimo y el miedo paralizan y eso es lo que busca justamente López Obrador. Por eso en su discurso es agresivo y amenazante. Él requiere una sociedad ignorante, sumisa y asustada. Ese ha sido el caldo de cultivo de las dictaduras y de las tiranías. Al hablar de esperanza, no hablamos de vivir con un falso optimismo, o siempre actuar como si no ocurriera nada malo. Por el contrario, lo que se requiere es asumir con claridad la gravedad de lo que estamos viviendo, comprender lo que está en juego y ponerse en acción para lograr que las cosas cambien. Decía el empresario Alfredo Sandoval que había que convertir los problemas en retos, los principios en convicciones y los objetivos en compromisos. Esa mística ha inspirado la vida y obra no tan solo de muchos empresarios, sino de muchos mexicanos que desde muy diversos ámbitos de acción luchan todos los días por construir un país mejor a pesar de sus adversidades. En esa batalla cotidiana se encuentra la clase media, que contrario a lo que afirma el presidente López Obrador, no es esencialmente egoísta. Alejandro Moreno Álvarez, un experto de estudios en opinión pública, ha venido publicando un amplio número de artículos en el periódico El Financiero sobre la clase media basados en diversas encuestas. En uno se refiere que conforme a las encuestas nacionales sobre filantropía y el trabajo voluntario en AFI, es la clase media la que más suele seguir conductas filantrópicas y solidarias por las vías formales e institucionales. El dato anterior no es menor y abona claramente la reflexión que estamos haciendo en torno a la esperanza, pues solamente si ésta existe las personas somos capaces de mirar hacia adelante y superar las adversidades, a pesar de que en ocasiones parezca imposible. Y no se trata de pensar tan solo en nosotros y en el bienestar de nuestras familias, lo que en todo caso es legítimo, sino en la ayuda a los demás, especialmente a los que más necesitan. Pero si no existe esperanza, es imposible que aflore la solidaridad. El Papa Francisco, en su carta Encíclica Fratelli Tutti, se refiere a la esperanza y señala lo siguiente: la esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Así pues, no hay forma de enfrentar el futuro más que con una actitud de esperanza que jamás será resignación, sino la plena convicción de que es posible cambiar las cosas y que el cambio depende de nosotros. En los medios de comunicación escucharemos de todo, desde visiones catastróficas y desoladoras hasta visiones cargadas de un ingenuo optimismo. Igualmente, estamos bombardeados por la propaganda oficial del gobierno de la 4T, que además de vendernos las bondades de la transformación, buscará sembrar el desánimo entre sus opositores, haciendo ver que la oposición está derrotada y que no hay marcha atrás en la instalación del proyecto político de Morena. Ni optimismo ni pesimismo, requeremos una acción realista, audaz y determinante para incidir en el futuro de México. Como ya lo hemos dicho, nada está escrito, la moneda está en el aire y como sociedad tenemos la oportunidad de marcar el rumbo que queremos para nuestro país. La clase media particularmente puede jugar un papel fundamental, pero es necesario que despierte del todo y que se ponga en movimiento de inmediato. Fue para nosotros muy esperanzador e inspirador para este libro participar en una reunión con empresarios de Jalisco, muy pocos días después de la elección federal del 2021, en la que Antonio Sánchez Díaz de Rivera, reconocido líder empresarial con una larga trayectoria en temas sociales y que actualmente encabeza el Instituto Promotor del Bien Común, hizo un análisis de los resultados de la referida elección.
Más allá de la numeralia, sin duda es muy interesante, afirmó que la sociedad había sido la gran ganadora de dicha jornada electoral y que podía tener en un lugar una participación todavía más decidida en las elecciones del 2024. Lo hemos señalado de forma recurrente, no basta derrotar a Morena, se requiere construir una alternativa que sea capaz de entusiasmar, unir, mover voluntades y mantenernos activos. Sin esperanza en un futuro mejor, nada de lo anterior es posible. Por ello requerimos pensar en positivo. No se trata tan solo de derrotar el populismo autoritario, si bien lo anterior es un paso indispensable. Necesitamos impulsar un nuevo proyecto de país, una casa común para todos, una alternativa que sea digna de México. Apuntalar la esperanza presupone algunas cosas. 1. Difundir mensajes positivos, alentadores y constructivos. Nuestro activismo ciudadano debe dar testimonio de esperanza. 2. Sumar a miles de jóvenes a la batalla del 2024, pues donde está la juventud hay esperanza. La 4T siempre mira al pasado, culpa de sus errores al pasado y apuesta por proyectos del pasado. La verdadera transformación de México mira al futuro y encuentra a los jóvenes a los verdaderos protagonistas del cambio. 3. Dar a conocer las batallas contra el populismo que se libran en otras partes del mundo. Lo anterior es motivador y es esperanzador. Hay mucho que aprender del compromiso, valentía y conciencia de líderes y organizaciones en otras partes del mundo que han sido capaces de defender sus libertades, sus democracias y sus instituciones. 4. No dejar de lado las batallas de largo recorrido, pues si bien en la coyuntura del 2024 se vuelve determinante para el futuro de nuestro país, hay muchas acciones en la agenda del bien común que deben de seguir en su cauce y que van mucho más allá de lo electoral. La educación de calidad, los servicios de salud, la mejor distribución de la riqueza, la erradicación de la violencia y la aplicación de justicia, entre otros aspectos. En suma, lo que nos debe mover no es tan solo la derrota en las urnas de un proyecto político que ha dado muestras claras de no convenir a México, sino la firme convicción y compromiso de impulsar una alternativa que realmente tenga un impacto positivo en la vida de millones de personas. Actívate. 1. Transmite esperanza. El presidente y su partido no son invencibles. 2. Evitar que el populismo avance es tarea de todos, no solo de los partidos políticos o de los empresarios. Tu labor es muy importante. 3. Recuerda que será la clase media quien hará la diferencia el 2024, siempre y cuando se active por un México mejor. Depende de ti que así sea.